Y en una fecha muy especial, que va a ser mañana, que se cumplen 10 años del Ni Una Menos, tengo el gusto de saludar en esta oportunidad a la doctora Florencia Bañoaba, que está a cargo de la Dirección de Asistencia a la Familia y la Mujer de la Municipalidad de Pergamino. Florencia, gracias por venir, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio. Al contrario. Bueno, una fecha se aproxima con una significancia que ha crecido en los últimos tiempos, en los últimos años. Sí, el 3 de junio para nosotros que trabajamos en esta problemática es muy especial, es una de las fechas claves del año y bueno, este año más especial aún porque se cumplen 10 años de la primera marcha, Ni Una Menos, de aquel 2015, que no fue ajeno a Pergamino, que fue una marcha multitudinaria. Así que bueno, contentos de poder estar acá, contar lo que es el 3J, hicimos actividades todo el día, aprovechamos esta fecha aparte de todos los días para poder sensibilizar y hacer prevención en la temática, que es tan importante. Vamos a ir extendiéndonos durante el transcurso de la entrevista, pero vamos a empezar correctamente preguntándote de qué se encarga la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia. La dirección se creó en diciembre de 2011, empezó a funcionar, estamos desde esa fecha trabajando, acompañando a mujeres que atraviesan situaciones de violencia por razones de género. Desde ahí comenzamos un camino, un recorrido largo para ir fortaleciéndonos, pensando qué hacer con esta dirección que teníamos. Y bueno, hoy puedo decir que es un equipo interdisciplinario muy bueno, que es nuestra base, nuestro mayor recurso, es este equipo que tenemos, donde contamos con trabajadoras sociales, abogada, psiquiatra, psicóloga, obviamente, el equipo de varones, que es un trabajo también que estamos haciendo desde 2015. Bueno, desde ahí comienza nuestro acompañamiento a las mujeres que se acercan por propia voluntad a nuestro espacio, que es municipal y que siempre aclaro que no es un lugar donde se denuncia, porque muchas personas necesitan atravesar un camino para animarse a denunciar. De ahí empieza con un equipo que acompaña y ve las necesidades de esa mujer que solicita ayuda. Dentro de tu profesión jurídica, o sea, de ser abogada, ¿tiene que ver con esto o es un camino paralelo que vos has decidido para tu vida? No, en realidad es paralelo. Me recibí estando en la dirección ya. Yo empecé siendo estudiante. Obviamente se cruzan. Tenemos una abogada que hace el asesoramiento que corresponde, pero obviamente yo también estoy para asesorar, pero sí, se cruzan los caminos de la parte judicial. Yo digo siempre que soy muy social, me gusta mucho la parte social, así que bueno, voy más por ese lado, pero sí, la carrera tiene que ver con esto. ¿Y qué te llevó en lo personal entonces a ocuparte de cuestiones de violencia de género o cuestiones de género en general? Mira, empecé estudiando abogacía, que muchas veces me replanteé también mi carrera, y comencé en el Colegio de Abogados hace muchos años, en el consultorio gratuito de niñez en ese momento, y después se abrió el consultorio de violencia hacia las mujeres y ahí empecé. Ahí conocí la temática, y bueno, es algo que me apasiona realmente, donde hay muchas frustraciones, como sabemos, pero también muchas cosas lindas que sacamos día a día. Así que bueno, ahí me enamoré del tema y sigo y me encanta y intento todos los días mejorar en la atención a las mujeres que tanto lo necesitan. ¿Con qué realidad te encontrás? Es decir, en la cuestión de violencia en Pergamino, ¿cómo está siendo manejado? ¿Lo ves como una ciudad donde eso tiene alguna característica particular o es en líneas generales similar al resto del país? La realidad es que la violencia por razones de género es una problemática a nivel mundial. Argentina no escapa a eso, la provincia tampoco. Obviamente Pergamino es una ciudad chica y no vamos a comparar con la inseguridad o las cuestiones que hay en un Gran Buenos Aires, pero sí. Las cuestiones de violencia por razones de género pasan en todos lados, en Pergamino también pasan, por eso siempre digo que es importante hablarlo porque las cosas pasan y nosotros que trabajamos en esto lo vemos día a día. Cuando dicen que no existen, muchas veces con la gente común hay que explicarle que las cosas sí pasan, aunque no nos estén pasando a uno personalmente. Claro, porque además es un tema que uno no anda, por ejemplo, a veces, no sé, me robaron el auto, le cuento a todo el mundo, lo pongo en las redes sociales. Ahora, una persona que es víctima de un tipo de violencia de género concretamente, es algo que se maneja muchas veces desde lo privado, desde lo íntimo, no se cuenta abiertamente. Entonces son cosas que tal vez ocurren en las sombras y bueno, justamente por esas circunstancias muchos piensan que no existe o que no es tan grave. Exactamente, muchas veces no trascienden, muchas veces sigue siendo privado y también hay mucha vergüenza aún hoy en las mujeres que atraviesan estas situaciones. Hoy hablamos mucho con los jóvenes, hoy tuvimos una actividad en Nido con los chicos de Envión y hablamos mucho de esto, de la vergüenza
de que no es algo que nos dé vergüenza, que las mujeres todas hemos atravesado alguna situación, no importa edad, estudio, no estudio, de dónde vengamos, todas hemos atravesado alguna situación de violencia en nuestra vida, con mayor o menor gravedad, pero la hemos pasado, así que no hay que tener vergüenza, hay que animarse a pedir ayuda y obviamente una persona que atraviesa una situación de violencia es una víctima y no tiene por qué tener vergüenza de lo que pasó y acercarse y animarse a contarlo. Obviamente todo lo que se habla en la dirección es privado, eso es así, pero hay que animarse, hay que contarlo y hay que afrontarlo. Se logra mejorar, se llama dirección de asistencia, ¿se logra con esa asistencia mejorar la situación de la víctima? Y ¿O lo han logrado? ¿Vos estás satisfecha con eso? La verdad es que lo intentamos día a día, como te dije, hay un montón de frustraciones, hay casos, es un lugar voluntario, por eso siempre digo, muchas chicas se acercan, después se abandona la asistencia, se vuelve, como sabemos el círculo de la violencia es cíclico y en eso cíclico está la luna de miel, donde se retoma el vínculo y bueno, se alejan del espacio, se alejan de donde pidieron ayuda, les da vergüenza también contar que regresaron con su pareja. Entonces, esas son frustraciones, pero también en un montón de casos fuimos de gran ayuda, pero siempre digo, a ver, nosotros acompañamos. La gran fuerza la tiene la mujer. Se asiste, claro, de ahí la asistencia, se asiste. Nosotros acompañamos es la persona la que toma... Exacto, la mujer tiene que tener esa fuerza que yo siempre digo, la tenemos todas, siempre vamos con un mensaje positivo. ¿Se puede salir de una situación de violencia? Sí, cada uno a su momento y con su proceso. Por eso no hay que juzgar a una persona que está atravesando una situación, le puede llevar 1 mes, 2 meses, a otras 25 años. Nosotros estamos ahí acompañando los procesos de esa mujer. Entonces acompañamos mientras la mujer nos deje. No podemos decidir por ella y no podemos hacer por ella. Sí acompañar, asesorar. Hoy nosotros creemos que estamos en 2025 y que la sabemos todas y no es así. Cuando uno habla con una mujer hay un montón de cosas que no se saben, un montón de amenazas aún hoy. No sé, como decir abandono de hogar, te voy a hacer abandono de hogar. Es una cosa que ya no existe y que hoy se sigue pregonando, o te voy a sacar los nenes. Entonces, hablar, asesorar, acompañar a esa mujer en ese proceso es lo que hacemos. Por eso siempre digo que la gran fortaleza y la que se lleva todos los aplausos es la mujer que logra salir, porque no es fácil, pero sí se puede. Florencia, siempre me llamaron la atención las campañas, porque son muy bien pensadas, o sea, a uno no lo dejan indiferente, o sea, no es una campaña más, las consignas, recuerdo, bueno, en su momento Amada no agredida, que uno iba a un baño en cualquier parte y estaba, había también otras campañas de concientización, si te maltrata no te quiere, no estás sola. Sí. Bueno, ¿cómo se han... Otro de los ejes han nutrido esas campañas? Sí, otro de los ejes de la DIRE, aparte de la asistencia directa, que nos lleva mucho tiempo, la prevención es otra. Creo firmemente en que la prevención y la educación es el punto para poder erradicar la violencia. Si no nos educamos desde chiquitos en la igualdad de género, esto no va a cambiar. Por eso aún hoy hay una muerte de una mujer cada 33 horas. Así que, bueno, insistimos con la prevención, hacemos campañas con prensa, obviamente, del municipio, tirando ideas, ellos tirándonos otras ideas. Sí, las campañas eso, se trata de no ser indiferentes. Son muy logradas, de estar llegando a la persona que queremos, según a dónde vamos, es lo que se piensa. Y obviamente con el cuerpo, yendo a las escuelas, yendo a las instituciones, a donde nos llamen, nosotros vamos. Eso nos pueden llamar quien quiera, que vamos, pueblo, dentro de Pergamino, dentro de un barrio, donde sea, nosotros tratamos de ir y poder llevar nuestro taller, que siempre digo es un granito de arena, como ya hablaba con la chica de Envión. Nosotros ponemos nuestro granito de arena de 2 horas tal vez para que esto se siga trabajando y se siga replicando dentro de esa institución, porque si no, no sirve. Es un trabajo continuo. Siempre digo que la perspectiva de género se puede dar en cualquier materia, en cualquier circunstancia, se puede poder charlar un poco de perspectiva de género. Ni hablar que en lo institucional ha habido un avance muy grande. De hecho, existe la dirección, los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires deben estar por ley, hacer un curso de ley Micaela por año, pero... En tu opinión, en la sociedad, ¿hay una voluntad de cambio, de dejar atrás este problema? Yo creo que me vas a decir que no, porque si sigue habiendo una mujer asesinada cada 33 horas, ¿me dijiste? Sí. Entiendo que la sociedad no... 33 horas en Argentina. En Argentina. En otros países es terrible también. Sé que
países como México sí, dentro de... Es muy duro. Más allá de que ahora tengan una presidenta mujer. Son países que tienen una problemática muy, muy, muy grave de violencia hacia las mujeres. Mira, lamentablemente debo decir que no. Claro, me imaginaba. Yo siempre digo, la utopía mía es que no exista más en algún momento la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia. No lo sé si lo voy a llegar a ver, pero la idea es que estas instituciones no tengan que estar. ¿Qué pasa? Yo me choco con la sociedad día a día, estamos ante una sociedad violenta y lo vemos. A mí me toca hablar de violencia por razones de género, pero en todo está violenta la sociedad. Hoy hablaba con los chicos del bullying, de las violencias en el tránsito, todo tipo de violencia. Y me choco con la sociedad que nos pregunta por qué hacemos lo que hacemos, por qué tenemos que ayudar, o esto no me va a pasar, o por qué se gastan recursos en esto. La verdad es que es un discurso que hoy se escucha. Lo escucho en charlas que voy a dar con personas adultas y con jóvenes, el por qué hablamos de la violencia hacia la mujer y no de la del varón. Yo siempre digo lo mismo, todos los extremos están mal. No vamos a ir en contra del hombre, esto no es en contra del hombre, sino es en contra del machismo y de la violencia por razones de género que lleva a que un hombre mate a una mujer. Siempre empiezo las charlas diciendo, ¿no está bien la violencia del varón? No, obviamente. Y todo lo que yo hablo y cuento también lo puede utilizar el varón. El varón puede denunciar, puede pedir medidas, tiene los mismos derechos que la mujer. Hoy hablamos de las mujeres como víctimas de violencia por razones de género, que es la violencia por razones de género hacia las mujeres y las diversidades, por los números, las estadísticas. ¿Está bien que maten a un varón? No, obviamente. No. Pero estamos hablando de una mujer cada 33 horas. Claro, sí, uno tiende a mirar con reticencia por ahí cuando... se dice, che, pero el hombre tampoco, no matan al hombre, el hombre no sufre. El hombre sufre violencia, es la típica. Sí. Claro, el problema es que cuando se utiliza ese argumento, muchas veces se lo utiliza malintencionadamente para bajarle el precio a las luchas como el de una menos o como lo que, al trabajo que llevan adelante el hombre ustedes. Sufre violencia, sí. Los niños sufren violencia, sí. A mí me toca hablar de la violencia por razones de género, pero los números y las estadísticas muestran que la problemática global es de las mujeres. Hoy la actividad que tuvimos fue a través de un teatro leído, porque también tratamos de eso, de no la formalidad de la charla, del concepto, porque no sirve muchas veces. La persona necesita saber qué recursos existen, qué está bien y qué está mal en una relación, y vamos con eso. Y hicimos un teatro leído que hablaba un poco de una mujer que viaja sola, y las preguntas que se le hace a una mujer que viaja sola. Los padres que estaban espantados, que decían que la iban a violar, que la iban a matar, la otra persona que la esperaba y le decía, ¿y tu marido dónde está? Bueno, y eso lo vivimos las mujeres. Y nos tenemos que dar cuenta que hoy todavía lo vivimos las mujeres. Entonces no hay que hacer oídos sordos de que las cosas siguen pasando. Hoy fui a trabajar, por ejemplo, digo yo, con mi hijo. ¿Todavía sigue ese pensamiento? Sí. Yo me acuerdo, hubo un caso espantoso de unas chicas mochileras a las que asesinaron en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y recuerdo haber estado en una biblioteca y una señora decía, y bueno, pero ¿cómo van a salir de mochilera y subirse al auto de un custodio de un camión? Como si eso habilitara al tipo a matarlas a las dos. Es increíble. Claro. Bueno, hoy una chica me decía... Es falta de sentido común. Claro, una chica me decía, también por cómo nos vestimos, nos dicen que provocamos. Todavía, a ver, siempre digo, vamos avanzando, sí. Los cambios de paradigma son muy lentos. Son lentos, pero bueno, hasta hace no mucho no votábamos. A ver, vamos avanzando. El tema es la educación. Hay que cambiar eso. Hay que cambiar desde muy chiquitos en igualdad de género, hablar con los chicos. Pero ¿cómo haces vos si vos das una charla o tenés todo ese esfuerzo y después llegás a la casa y, no sé, el padre le dice al chico, mira, las mujeres adentro de la casa para criar chicos? O no lloré porque llorar es de maricón. No llorés, mariconazo. Exacto. O vos atendés las camas porque sos mujer. No, hoy hablando con los jóvenes eso va cambiando, se comparten más las tareas dentro de la casa, que uno dice, ¿qué tiene que ver? Tiene un montón que ver. Compartir las tareas, que la mujer pueda laburar afuera y después venga y tenga que laburar dentro de la casa. Yo me reía de eso, iba a contar, fui a trabajar hoy a la charla con mi hijo, porque el padre trabajaba, pero ¿quién se lo lleva? Yo me lo llevé, no se lo llevó el padre al trabajo. Entonces esas cosas siguen aún todavía replicándose, se va mejorando, sí, los jóvenes tienen la mente mucho más abierta, pero igualmente se ve mucha violencia. Eso hablábamos hoy con los chicos. Estamos hablando de que si hay igualdad de género y entre ellos esto de yo no voy a lavar los platos, los lava mi marido, todo bien, pero a su vez hablamos de la toxi y el toxi como si fuera algo chistoso. Sí, claro, sí, ese, el tema de la controlada con los mensajitos. Celo. Eso no es la semilla, no es el germen. Exacto. De Nosotros hablamos... gen.
Claro, nosotros hablamos mucho de eso con los jóvenes cuando vamos. Ellos lo ven normal, está naturalizado de que me elijan con quién estar, que no me pueda reunir con amigos. Chicos de 15 años que no pueden ir a reunirse con un grupo de amigos porque el novio no los deja. Entonces, esas pequeñas cosas que para ellos es nada, es lo que se tienen que empezar a dar cuenta que no está bien. El celo, tienen 14, 15 años y lo celan de una forma de que no está bien para no ingresar a este círculo que es la violencia que después cuesta tanto salir. Entonces eso es lo que tenemos que hablar con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, de que no está bien y que no es normal tener una relación así, que somos individuales, que aunque tengamos un noviazgo tenemos un mundo individual. Y siempre, hoy le decía a los chicos, la palabra base es libertad. Libertad en una relación, libertad para elegir, porque salió mucho el tema de diversidades también con los chicos, de que si no tenés pareja ya sos lesbiana o gay. Bueno, un montón de cuestiones que surgen con los chicos de la media naranja. ¿Para cuándo? Sí, todo ¿Para eso. cuándo? Bueno, son cuestiones culturales muy arraigadas, que bueno, lleva mucho tiempo avanzar. Yo recuerdo haber charlado con una amiga mía y me dice, ¿cómo a mí jamás un tipo, porque a mí un tipo donde se me acerca y me quiere hacer algo, yo le meto un bife, dice mi amiga. Pero claro, si alguien no es como vos, no tiene el carácter que tenés vos, ahí sí hay que estar asistiendo, como vos decís, asistiendo, haciéndole entender a esa persona que tiene derecho. Es como si uno encuentra a un chico en la calle. Bueno, mis hijos no van a estar en la calle, los tuyos tampoco, pero si hay un chico en la calle, hay que hacer entender a ese chico que tiene derecho a estar en una cama abrigada, que tener una calefacción, de poder tener la posibilidad de estudiar. O sea, no es que cada uno se arregle como sea. Claro. Entonces, la mujer que tiene más carácter no deja que la pasen por arriba, y la que es un poco más sumisa sí. Y entonces, bueno, Y depende muchas de veces ella. no, Carly. Así. Te iba a decir, esto del manual de la buena víctima, que siempre hablamos, no es más la víctima, la sumisa Ajá. que antes pensábamos. Vos ves No. una persona con carácter y tal vez en la casa le hacen cualquier cosa. Bueno, por eso a nosotros nos falta cualquier cantidad de aprender. Exacto, Yo nos pasa desconozco eso. muchísimo Nosotros sobre este hemos, tema. Qué sé yo, me pasó a tener una profesional que vos la ves y da charlas, cátedra, y bueno, podés creer lo que vivía en la casa. Por eso, no tiene que ver con el carácter. Sí, obviamente hay personalidades que son vulnerables, por eso la persona violenta busca una personalidad vulnerable, no es cualquier, si no serían todas las relaciones violentas o no violentas. Se busca del otro lado una personalidad que ingresa a ese círculo y no puede salir por un contexto. No es cualquier persona. Por algo, una persona cae en una situación de violencia también, muchas veces porque aprendió que así son los vínculos, muchas veces por otras vulnerabilidades dentro de su familia. Un montón de cuestiones llevan a que una mujer se quede en una situación así. Porque vos decís, me levanta la mano el primer día o el primer mes, me cela y me voy a la miércoles. Sí, nosotras, pero Claro. otras no. A eso por eso voy. buscan a las personalidades Claro, a eso voy. así. No podemos dejarlo a merced de la persona. No. Porque es lo mismo que decir, bueno, anda caminando un policía por algún lugar y tiene un arma y se puede defender. Pero si va caminando cualquier vecino por la calle y lo quieren asaltar, no va a tener cómo defenderse. Entonces, ahí hay que proteger. Sí. Hay No que se proteger, trata hay que solamente de proteger, dejarlo. Hay que acompañar y depende mucho de esto, de qué le pasa a esa mujer y por qué llegó a esa situación. Por eso insistimos tanto en trabajar con esa mujer en la parte de salud mental, en psicóloga, no porque ella tenga algún problema, sino porque hay que trabajar por qué llega eso y para que no repita esas situaciones o para que pueda sostener. ¿Ha habido casos de repetición con otra pareja? O Sí, sea, pasa ¿pasa mucho? Pasa mucho. Tal vez un poquito más bueno que el otro, entonces ya es mejor. Por eso el trabajo con la mujer es sostenido. No es algo mágico que mañana nosotros vamos a intervenir y es una magia y se solucionó todo. Es sostenido y por eso insisto tanto en que la mujer se tiene que dar cuenta que también hay que trabajar en ella. O sea, de lo que vos me contás, yo siento que por un lado aumentó la tolerancia, pero por el otro también aumentó la violencia. Exacto. Es decir, hay un montón de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo en su momento, cuando yo era chico, hace como 30 y pico de años. Yo no había nacido. No, ya sé que no habías No, nacido, mentira, vos, ojo, Leticia tampoco, ojo. los chicos tampoco. Así, pero bueno, estaba mal visto el hombre golpeador, pero se veía como algo puertas adentro. Ahora ya hay un involucramiento. Y otra cosa que he visto también donde ha aumentado la tolerancia es en la diversidad sexual. Antes, el que era diferente en el No tema podía decir sexual, nada. estaba condenado a una vida de infelicidad. Sí, la otra vez también estuvimos con las Y mujeres. eso también ha cambiado. Las mujeres en tercera edad, que escucharlas es para sacarse el sombrero. Las cosas que han vivido esas mujeres, decimos, bueno, nosotros tenemos un camino allanado de trabajar en un horno de ladrillo, ir a la casa a criar 10 pibes, bueno, cosas, historias así. Y no era una opción separarse. A ver, Claro. las cuestiones pasaban, no es que no pasaban. Ahora es porque hay visibilización y contamos lo que es la denuncia y existen las leyes en defensa de las mujeres y hoy se animan más. Hay mujeres de 70 y pico de años que se animan a denunciar.
Y eso no tiene que pasar desapercibido. La vivieron siempre esa violencia. Pasa que antes no había opción, tu familia no te recibía, no existía lo que era el divorcio, separarse. Por eso creo que siempre pasó y se toleraba porque era el destino de esa mujer. Claro, le tocó un mal marido, le tocó un mal esposo. Tenía suerte o no. Pero bueno, creo que eso, fuera de que la violencia ha crecido y podemos decir, cuando dice aumentaron las denuncias, sí, pero se aumentó la visibilización y si hablamos de esto, la gente se anima a denunciar, se anima a acercarse a un lugar. Hay más respuesta que hace 50 años atrás. ¿Y qué significa en lo personal para vos el ni una menos, el lema ni una menos? La verdad, estas fechas a mí me movilizan en lo personal. Yo soy bastante sensible, me movilizan mucho. Siempre me pregunto en lo personal y en lo institucional, ¿qué falta? Siempre me vivo preguntando todos los días qué falta, si lo estoy haciendo bien, si lo estamos haciendo bien, qué podemos cambiar. Eso es un mea culpa que me hago a diario. No sé si voy a poder cambiar todo porque no es fácil. Claro, pero... siempre digo que es un trabajo en sociedad. Pero bueno, me moviliza mucho, ni hablar cuando pasan cuestiones graves en Pergamino o a nivel nacional, me moviliza mucho y digo, ¿qué falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué podemos mejorar? Y también me enoja un poco, la sociedad hoy está, ¿cómo te digo? Cuando vos hablabas del otro, y el otro día hablamos en el equipo, en las reuniones de equipo que tenemos, esto de que al otro no le interesa el que tiene al lado. Y me fijo, a mí no me está pasando y no miro para el otro lado. Estamos como en esa situación. Y esto así no se sale. Esto se sale en red, de manera integral, trabajando todas las instituciones, toda la sociedad, no peleándonos. La violencia por razones de género es en conjunto. Es que la violencia nos complica a todos. No solamente al que está metido en el baile, sino a todos. Una sociedad violenta nos complica la vida a todos, porque nadie está a salvo. Bueno, a mí no me pasa. Podés tener una hija, podés tener una hermana, podés tener un familiar directo. No es a mí no me pasa, porque nadie está a salvo de que te pase algo así. De nada. Es como cuando dicen, vos hablas de los hijos ajenos cuando los tuyos tengan 99, porque no podés hablar, no sabés qué puede pasar. Lo mismo con esto. Claro. No sabés qué te puede pasar, qué le puede pasar a un familiar tuyo, a vos mismo, y no te estás dando cuenta. Porque no querés escucharlo. Hay un montón de violencias invisibilizadas. A ver, no hablemos de la violencia física, que es la que vemos, es la marca. La violencia psicológica, que hoy se habla mucho también. Pero existe la violencia económica. En infinidad de mujeres hay violencia económica. Violencia sexual, que recién hoy, hace unos años, estamos hablando de la violencia sexual dentro de la pareja. Siempre hablamos de la violencia sexual como el de afuera. Sí, sí, exacto. Desde que se empezó a hablar... Un drama terrible para muchas mujeres. Muchas. Terrible. Porque en su momento era que la mujer tenía que obedecer. Un mandato, otro mandato, exacto. Hay que obedecer, hay que satisfacer, aunque vos no tengas ganas. Y gestar. Y tener. También era una obligación esa. Sí, por eso la violencia sexual en la pareja no se habla mucho, se empezó a hablar hace un tiempo, cuesta darse cuenta. Yo siempre, hoy lo hablaba también con los chicos, le decía, no pensemos, que también pasa, pero bueno, no pensemos en la violencia sexual en la pareja como una violación, sino en la manipulación para llegar a eso. En me enojo si no aceptás, no me querés porque querés estar con otro. Entonces, esa manipulación también esa picada de cabeza todo el tiempo. Por eso no pensemos solo en la violencia en los más extremos, sino ese tipo de violencia para uno acceder. El otro día asistí a una mujer que tenía relaciones con la persona que estaba separada bajo el mismo techo para que no escuchen los hijos. Entonces, pasan un montón de cosas dentro de las viviendas. Y yo que lo siento y lo escucho día a día, digo, no puede ser que se hable de que no pasa. Sí pasa. Depende de nosotros poder empezar a erradicarlo. Eso pone de relevancia el trabajo que están haciendo, Florencia. Es realmente admirable. Y lo digo porque es así, porque es aportar. Son dos cosas. O sea, vos tenés derecho y hacelos valer. El solo hecho de transmitirle eso a una persona le puede cambiar la vida. Por eso es tan importante. Somos trabajadores. Se hacen así las cosas. Las cosas se hacen desde el laburo de todos los días. Yo siempre digo, cuando nos agradecen, no tienen nada que agradecer. Nosotros hacemos nuestro laburo, tratamos de mejorarlo. Obviamente hacemos un montón de cosas fuera de nuestro laburo también. Pregonamos unos valores, si no, no estaríamos donde estamos. Pero es eso, es poder saber que existen estas cosas y que hay que atravesarlas y hay que acompañar. Lo principal de esta sociedad es acompañar y educar. Es el futuro que nos espera y hoy
estamos como estancados con los números, esto de que no bajan los números que hablábamos hoy, pero bueno, siempre pensando en que hemos avanzado un montón y que así vamos, siempre para adelante. Florencia, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias. La verdad es que, y cuando necesiten dar a conocer la notable actividad que llevan adelante desde la dirección, por supuesto cuenten con este espacio y con diarionucleo.com. Me quedaría hablando media hora más, Sí, pasó bueno, rapidísimo. si querés te puede quedar, pasó rapidísimo. Mira, estamos a las Bueno, 7:30, pero bueno, te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes, siempre digo, los medios de comunicación son muy importantes en esto, en poder visibilizar, en mostrar los recursos que hay en Pergamino. Es importante que se sepa que hay lugares gratuitos de asistencia, que pueden ir sin turno a la dirección, acercarse, así que bueno, las esperamos a la que quiera acercarse a pedir ayuda o solamente asesorarse, consultar a ver si lo que está pasando está bien o no. Muchísimas gracias. No, gracias y a hasta vos la por el próxima. espacio. Bien.